Estamos en vivo. Carlos, Chévere. estamos entre la plataforma de Facebook para darnos a conocer. Queremos darte las gracias y bueno, estoy segura que va a salir muy bien porque las pruebas que hicimos nos resultaron bastante bien. Bueno, Juan Carlos, hoy tenemos a una nación en Venezuela. Creo que fue en 2011 por la Fundación Polar y en la fuiste artífice de ese proyecto. Como usuario, tengo una guía de preguntas para llevar la conversación y espero que sobre esa base pues vayamos administrando el tiempo y podamos trabajar lo mejor posible en esta hora que tenemos. Bueno, Juan Carlos, para empezar, Huellas de la Inmigración se publicó en el año 2011. Hace exactamente 10 años, pero exactamente no, se van a cumplir 10 años de su publicación. Este trabajo, pues, hace 10 años el proceso migratorio no tenía la significación que tiene ahora, en la que ha tenido. Y mi pregunta primera es, Juan Carlos, tú como antropólogo, que también te has dedicado a la historia, de formación, estos 10 años, Juan Carlos, ¿cómo evalúas tu historia de la inmigración ahora? ¿Le da otro sentido lo que escribiste hace 9 años? Totalmente, Dora. Cuando yo escribí el libro, bueno, primero te tendría que decir que para hablar de Huellas de la Inmigración, ciertamente si yo soy su autor, bueno, aquí está el libro, yo soy su autor o el autor de su contenido o de su discurso, pero yo tengo que reconocer en función de este libro, que es un libro que a mí me parece lindísimo como objeto material, hay la participaron también Valesca Belisario en su diseño y Maribel Espinosa, quien hizo la compilación de imágenes, que también es una compilación bien interesante en el libro, ¿no? Entonces yo tengo que dar el crédito por esa parte que es importantísima. Ahora, en el discurso propio que se plantea en el libro, ciertamente nosotros no vivíamos la realidad que estamos viviendo hoy hace 10 años. Hace 10 años apenas nos entendíamos como un país que quizá, o quizás estoy asumiendo una generalidad, pero nos entendíamos como un país que había dejado de recibir inmigrantes, pero no como un país de emigrantes. Quizá había algunos investigadores que ya estaban olfateando un poco este éxodo, fundamentalmente un éxodo de cerebros. Hay un libro bien interesante que creo que es del año 2007 o 2006 de Iván de la Vega que se llama Mundos en Movimiento, que es sobre la emigración de científicos y tecnólogos venezolanos que se estaba comenzando a ver en la primera década, en los primeros años de este nuevo siglo. Hoy día, cuando vivimos esta diáspora donde ya dejamos de ser un país de inmigrantes, sino que nos convertimos en un país de emigrantes, yo pienso que el libro cobra un significado bastante diferente, pero igual muy importante para nosotros mismos. Yo creo que reconocernos en la historia de la inmigración implica también darnos cuenta de que, bueno, si hoy estamos recorriendo el mundo, hubo un tiempo en que mucha gente recorrió el mundo y llegó a Venezuela y se instaló en Venezuela. Entonces, yo creo que hoy en día eso es un libro que nos lleva a reencontrarnos y a encontrarnos y quizás a no desesperanzarnos ahora que nos entendemos como este país de diáspora, ¿sí? Sino entender que, bueno, fuimos un país de acogida, hoy somos un país quizás sí de diáspora, pero mañana no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y con Huellas de la Inmigración también es bien interesante ver cómo todo aquel que salió de Venezuela, que entró a Venezuela, en muchos casos se enraizó acá,
sí, sembró sus semillas acá y se volvieron venezolanos, pero en otros casos no necesariamente se enraizaron, formaron, transformaron lo que es Venezuela y muchas veces regresaron a su país de origen y también lo enriquecieron en este ir y venir. Entonces yo pienso que el libro es interesante y nos hace pensar mucho en lo que son, con respecto a lo que somos nosotros hoy en día. Claro, cuando disculpa. Sí, estaba pensando pues, en ese presente y ese pasado que vincula con una inmigración y con una emigración, que es el fenómeno de la movilidad, es decir, son dos perspectivas de entradas y de salidas. Creo que no te escucho, no sé si yo sigo en el live y... Aquí estoy viendo, aunque está un poco congelado, pero te estoy escuchando, Juan Carlos. Okay. Claro. Ok, tú me decías que en ese pasado... No, te decía que cuando hablas de migración, tener dos movimientos, es inmigrar, que son dos procesos vinculados a los procesos presentes y a los procesos pasados. Claro, no, y además que la inmigración como fenómeno o como aspecto a observar de nuestra realidad, a mí me parece interesantísimo porque es un fenómeno que podemos observar desde diferentes niveles. Obviamente la inmigración la podemos observar desde un plano bien amplio, bien general, casi que desde la perspectiva demográfica, también desde un aspecto más bien reducido de historias políticas o de historias económicas, donde hay estos grandes flujos migratorios que van y vienen en función de eventos particulares, pero también el hecho de inmigrar es un hecho personalísimo. ¿Sí? La decisión de emigrar es una decisión muy personal y hay historias individuales en todos estos hechos migratorios que son también sumamente importantes en función de nuestras identidades propias. Claro, así es. Juan Carlos, el libro Huellas de la Inmigración está vinculado también con dos historiadores que dieron inicio al proyecto y su finalización. En el caso del inicio o del primer contacto, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Ok. El primer contacto, pues estamos hablando de un gestor cultural interesado en difundir la historia de Venezuela, como es Elias Pino Iturreta, que fue el primer contacto que tuvo contigo para incorporarte, para decirte que existía ese proyecto. Y en segundo lugar está otro historiador vinculado también al movimiento migratorio venezolano de manera individual y también investigador, que es Manuel Rodríguez Campos, y La Libranza de Sudor, que es su libro sobre inmigrantes canarios en el siglo XIX. Entonces quisiera que compartieras con nosotros cómo fueron esos dos caminos para la elaboración del trabajo que finalmente se convirtió en Huellas de Inmigración en Venezuela. Sí, bueno, yo llegué, como en algún momento te comenté, totalmente por casualidad a este trabajo. Yo estaba colaborando en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Católica, en la organización de los archivos de traslados de Indias, y ahí el profesor Elias Pino me comentó, por sus vínculos con el profesor Rodríguez Campos en la Academia de la Historia, que en La Polar, donde Rodríguez Campos era el coordinador del área de historia de Venezuela, estaban necesitando a alguien que se encargara de un proyecto sobre inmigración. Yo, como antropólogo, no tenía mucho tiempo de graduado, nunca me había interesado por el tema de la inmigración realmente, aunque entendía su importancia en función de la conformación de identidades y la conformación y consolidación de nuestra cultura. Nunca había sido un tema, ni la población inmigrante me había llamado mucho la atención. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que es
y ciertamente si a uno lo llaman para trabajar, está muy mal que uno diga que no. Y más si lo llaman para trabajar en un sitio serio y es para investigar, y eso es lo que uno supuestamente quiere hacer, vamos a acercarnos. Cuando me acerqué a la Fundación Empresas Polar y me entrevisté con el profesor Rodríguez Campos, realmente hicimos un muy buen vínculo. Él me dijo de esa primera entrevista, no, usted es el que va a hacer ese trabajo. Y yo le dije, bueno, yo asumo, ya que si usted sabe, o sea, asumo y confío en su experiencia. Y si usted dice que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y realmente la experiencia del profesor Rodríguez Campos con su investigación y toda su afinidad que tenía con el siglo XIX y las migraciones canarias a Venezuela, fue bien importante como consejero, como mentor dentro de toda esta línea de investigación. Él ciertamente insistía mucho en estos aportes desde su formación como su formación de base, que creo que era administrador o contador, él como primera carrera de base. Él insistía mucho en el aporte económico, pero no solamente económico monetario, sino económico transformador de los sectores productivos por parte de los inmigrantes. Un tema que le apasionaba mucho tenía que ver con la transformación del Valle de Quíbor a partir de la iniciativa canaria en función de la perforación de pozos en el valle, que antes nadie había pensado en perforar pozos en el valle para volver ese valle, que es tradicionalmente un valle muy seco, en un lugar muy fértil que se volvió una de las zonas inicialmente en este periodo con mayor producción de hortalizas y principalmente de cebollas en el occidente del país. Y todo esto a partir de esta iniciativa traída por inmigrantes canarios. Entonces, estos temas le gustaban mucho al profesor Rodríguez Campos y él insistía en estas transformaciones en nuestros sectores productivos por parte de los inmigrantes que venían con otro escenario de trabajo y llegaban a un espacio quizás sumamente fértil digo por las potencialidades, no por fertilidad de la tierra, para producir y para dar rienda suelta a su inventiva, transformando el país. Cuando yo hablo del profesor Rodríguez Campos, también tengo que reconocerlo, que realmente uno de los mejores jefes con los que yo he trabajado, porque él le dio todo su apoyo a este proyecto y además me dio total libertad, a pesar de mi poca experiencia, para desarrollarlo de acuerdo a ideas propias, ¿sí? Que esto muchas veces uno no lo encuentra, ¿no? Un espacio donde poder desarrollar la creatividad en plenitud. Ajá. Que a veces uno no encuentra... ¿Estás ahí, Juan Carlos? Sí, estoy aquí. Claro, ya, es que hubo un silencio. Oye, Juan Carlos, el libro Huellas de la Inmigración tiene naturales gazapos y naturales vacíos intencionales, porque yo también respondía pues, a un proyecto institucional de la Fundación Polar. Sin embargo, me gustaría que nos contaras un poco de cómo fue ese proceso de la estructura del libro y cómo lo pensaste, cómo fue ese proceso. Bueno, originalmente, cuando yo llego al área de Historia de Venezuela, en Fundación Empresas Polar, el proyecto que estaba planteado era un proyecto que se llamaba Huellas de la Inmigración en Venezuela, punto. Y las ideas, las notas, los objetivos del proyecto tenían que ver con dar cuenta
hacer un inventario que diera cuenta de los diferentes aportes que habían brindado los inmigrantes en los 200 años de vida republicana al desarrollo del país. Hablábamos acá de aportes de tipo empresarial, industrial, en sectores primarios o secundarios de transformación, pero también aportes económicos en el sector terciario a partir de servicios, junto con aportes que tendrían que ver con áreas culturales, académicas, artísticas, deportivas. Entonces, la idea era hacer este gran inventario. ¿Qué ocurre? Yo llego al proyecto y, como les decía, sin una aproximación previa profunda al tema de la inmigración y haciendo un arqueo inicial, me doy cuenta de que a pesar de que el tema de la inmigración se había trabajado mucho en Venezuela, yo no encontré en ningún texto, quizás por inexperiencia, pero aún no lo he encontrado, una historia de la inmigración en Venezuela, al menos de sus 200 años de vida republicana. Había muy buenos trabajos con respecto al siglo XIX y algunos aspectos puntuales, y muy buenos trabajos con respecto al siglo XX, fundamentalmente el periodo de la posguerra civil española y la Segunda Guerra Mundial. Entre estos trabajos están obviamente el trabajo de Nicolás Perazo de la segunda mitad del siglo XIX, la inmigración en Venezuela, y están los trabajos de Susan Bertrand. Además, ciertamente sí había unos libros que tengo por acá que habían sido publicados en ese periodo, en los primeros años del siglo, del siglo XXI, que son, por un lado, este libro que se llama Las inmigraciones en Venezuela en el siglo XX, aportes para su estudio, publicado por la Fundación Francisco Herrera Luque, que es una compilación de pequeños capítulos y pequeños artículos con respecto a inmigración en el siglo XX. Y además también está este otro libro que es fundamentalmente hace referencia a la inmigración europea, que es 50 años de Europa a Venezuela, compilado por Carl Crispin. Sí. Estos libros, si bien hacían una revisión bastante amplia del siglo XX, tenían la debilidad, a mi juicio, de que como se componía, estaban compuestos por capítulos aislados donde se estudiaban aspectos específicos o poblaciones migrantes específicas o eventos migratorios específicos, era muy complicado hacer una continuidad, una unidad discursiva de la historia de la inmigración venezolana. Entonces, eso que me llevó a mí a dividir el libro en dos secciones. Una sección que es la historia de la inmigración en Venezuela, y por eso el libro Huellas de la Inmigración en Venezuela tiene un subtítulo que es entre la historia general y las historias particulares. Entonces, esta primera parte es la historia general. Una historia, digamos, una historia de Venezuela, sin querer ser una historia de Venezuela, pero un eje transversal histórico desde 1810 hasta finales del siglo XX, donde se revisa la inmigración, ¿sí? Las políticas migratorias, los procesos migratorios, las poblaciones que llegaron, haciendo énfasis en algunos eventos puntuales, pero la idea era hacer esta línea histórica, esta revisión histórica bastante general, pero para poder ubicar entonces, después de esto, los aportes y las huellas. Porque a mí me parecía un poco inútil un libro que fuera como una suerte de diccionario de inmigrantes o una enciclopedia de inmigrantes y sus aportes. Fulanito de tal, que de hecho los hay. Hay un libro muy bueno, en este momento no recuerdo el nombre, sobre los inmigrantes españoles de la posguerra, donde hay una lista impresionante con inmigrantes que llegaron a Venezuela y su área de desarrollo laboral o su impacto cultural en el país, ¿no? Entonces, en el libro yo trato de hacer esta bisagra. Ciertamente hay gazapos que a mí me parece importantes, como por ejemplo, pero totalmente intencional, como por ejemplo el no incluir
los aportes de los inmigrantes en la antropología venezolana. A mí me resultaba muy difícil como antropólogo, con formación de base, hacer una historia de la inmigración o de los aportes de los inmigrantes a la antropología venezolana, porque no sabría, o me parecería muy injusto poner un límite hasta acá llegaron o hasta acá no llegaron. ¿Qué hubiera pasado si yo incluía huellas de la inmigración en la antropología venezolana? Que iba a ser una inmensa sección de antropología venezolana, y eso hubiera sido un gran problema en el equilibrio, en los equilibrios del libro, ¿no? Entonces yo la antropología la excluyo totalmente. Otro gazapo, pero también intencional, y no por nada, es que por ejemplo, en la sección de ciencias políticas, yo no incluyo a mi papá, que es inmigrante, ¿no? Inmigrante español y que tiene cierta importancia dentro del desarrollo de la escuela, el Instituto de Estudios Políticos, también con otro inmigrante como García Pelayo, y después en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Creo que esos son los gazapos conscientes. Una decisión sabia que a lo mejor es el camino para que vivas sobre eso. También un espacio allí, Juan Carlos, que sé que es intencional, por supuesto, pero que hace falta luego pensar en ello, es todo el proceso migratorio que se da en los tiempos coloniales. Yo sé que eso es otro libro, es otra investigación, es otro trabajo, pero también hará falta hacer eso o reunir la gente que lo ha estudiado para convertirlo también en una futura historia de Venezuela de la inmigración, en una historia de la inmigración en Venezuela, que complete todos los periodos. Se me ocurre a mí aquí escuchar. Oye, Juan Carlos, ahorita que terminaste, ¿estás allí? ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando. Un poco con una distorsión, pero te estoy escuchando. Ah, perfecto, porque tu imagen está congelada, ¿eh? Yo no veo que te muevas. Por lo menos que se escuche. Que se escuche, exacto. Juan Carolina, que acabas de decir que tú intencionalmente pues no vinculaste allí a tu papá como inmigrante español de esa guerra o de la guerra civil, entiendo que fue la guerra civil española. Ahora, involucrarte en ese proyecto o a ti a tratarte también como parte de esa nación, como hijo de un inmigrante. No, tu papá, como tú lo acabas de decir, el profesor Juan Carlos Rey, una influencia por los estudios políticos, igual que, o desde la filosofía, por ejemplo, Juan David García Vaca, es decir, hay unos grandes nombres. Ahora, ¿cómo fue ese reconocimiento de tu propia identidad? Porque tú tienes también una parte de identidad de inmigrante. ¿Influyó esto en tu escritura? ¿Cómo nació? ¿Cómo bajaste esa nacionalidad familiar en ese libro? Bueno, la verdad es que cuando uno estudia antropología, o cuando yo, en mi proceso personal de formación como antropólogo, hubo mucho énfasis en la antropología como una disciplina que nos enseña a conocernos, pero a partir de la diferencia, a partir del estudio del otro. Mi idea es, o sea, mi impulso para conocer al otro es finalmente verme reflejado en él. Yo quizás nunca había abordado el tema de la inmigración porque el tema de la inmigración era un otro, era un yo. Y verme a mí mismo como antropólogo era una vuelta un poco complicada. Y entonces acá asumo algunas de las herramientas más como historiador que como antropólogo. Yo realmente me identifiqué mucho con el libro Huellas de la Inmigración en Venezuela, porque no solamente me encuentro ahí en ese libro con, bueno, o en esa investigación
con la figura de mi padre o la figura de los padres de, que están ahí y que se volvieron venezolanos por decisión, sino que también en la historia de Venezuela me encuentro con figuras que me hacen llamado a otros familiares también que estaban por ahí y que migraron en algún momento, que llegaron del lado de la familia de mi madre y que van llegando en estos 200 años, aunque había mucha gente ya en Venezuela y otros que vienen llegando, pero esa parte de la familia yo no la entendía como inmigrantes, ¿no? Entonces, para mí es difícil porque aunque yo puedo ponerme a hablar y mis estudiantes saben que yo puedo ponerme a hablar y hablar de experiencias personales, a mí no me gusta hablar mucho de mí. Y entonces, en el libro yo trato de hacer una suerte de ficción de separarme de, bueno, este es el proceso inmigratorio con el que yo no pertenezco a él, pero finalmente hay una afectividad que no puedo negar. Yo, de hecho, en el libro, en algún sitio, hago una referencia en la introducción sobre los motivos del libro. Entonces, además de todo lo que tenía que ver con la importancia de reconocer en la historia de Venezuela los aportes de individuos que habían venido en los 200 años de vida republicana y que no eran necesariamente aquellos que habían batallado por la independencia, sino que habían venido después a ser patria, y que debíamos reconocerlos. También yo digo, bueno, aquí también hay una llamada personal, y cito un pequeño fragmento, el poema de Vicente Gervasi, mi padre el inmigrante, donde digo, bueno, hay algo de esto también, aunque yo nunca viví ni nunca me entendí como extraño a Venezuela. La nostalgia de aquella tierra que se abandonó nunca me la transmitieron mis padres. Mi padre siempre se sintió venezolano y nos enseñaba Venezuela, y claro, hablaba de la historia de España y habla de la historia de España aún, pero no como con aquella añoranza que a veces uno siente en otros grupos inmigrantes donde ciertamente el vínculo es mucho, mucho más fuerte. Dicho, quizás también por su aproximación profesional a Venezuela, ¿no? Como estudioso de los procesos políticos venezolanos, no solamente con la intención de revisarlos y mostrarlos, sino con la intención de lograr consolidar, transformar y generar estabilidad democrática, él se involucró mucho con este país, ¿no? Y nunca nos enseñó, ni a mi hermana ni a mí, nosotros somos dos hijos, que nosotros éramos españoles. De hecho, yo no soy español, yo no tengo la nacionalidad española, mi hermana sí la tiene, pero por decisión, ¿no? Finalmente, mi hermana, que hoy es inmigrante, como muchas familias acá, está en España, y ella sí se está reencontrando con mucho de esto, con la familia de mi papá, con la familia, con ese pasado cercano, pasado propio, que siempre estuvo acá. Aquí nunca se negó a España, pero nunca nos hicieron ver que éramos españoles, ¿sí? Quizá también en el colegio, a mí nunca me pareció extraño, cuando yo estaba en la primaria, que hubiera hijos de inmigrantes. O sea, yo estudiaba en un curso, yo siempre estudié en el mismo colegio y estudiaba en un curso de unos 25 estudiantes, de los cuales había al menos 2, 3 hijos de españoles, un hijo de portugués, 2 hijos de italianos, hijos de colombianos, hijos de argentinos. Entonces era muy común, y realmente yo con el libro me di cuenta de que esos inmigrantes que uno dice, bueno, las poblaciones inmigrantes, los inmigrantes éramos nosotros, aunque hubiéramos nacido acá, o quizás no los inmigrantes, las huellas de la inmigración éramos nosotros mismos también. Así es, así es. Cuéntanos, ¿a qué edad llegó tu papá a Venezuela? Mi papá llegó a Venezuela a los 16 años, si no recuerdo mal. Él había venido primero el esposo de su mamá, como muchas de estas historias de inmigración. Él nació en el año 36 en San Sebastián, en plena guerra civil.
Ellos se mudaron de San Sebastián después para Madrid. Él estudió en Madrid y cuando él era niño, como a los 10, 11 años, no recuerdo exactamente, el esposo de su mamá se viene a Venezuela. Como todas estas historias de inmigración por cuotas, pues viene él a consolidarse acá, a estabilizar algo de piso. Después se trae a su esposa, la mamá de mi papá, y a la hermana menor de mi papá. Vienen acá a Venezuela. Mi papá se queda terminando el liceo en España. Una vez que él termina el bachillerato, viene él a Venezuela y acá se encuentra con la universidad cerrada. Entonces, su primera estancia en Venezuela es una estancia de mucho leer, con estas anécdotas interesantísimas de los años 50, donde, sí, de principios de los años 50, donde entre la resistencia contra Pérez Jiménez, los comunistas, los adecos, tal, que viven escondido en el apartamento de abajo, y entonces comienza a intercambiar muchas ideas y a recibir muchos libros que lo hacen enamorarse un poco de las ciencias políticas y de la historia de Venezuela y de estos procesos. Y bueno, cuando abren la universidad, lo que comienza a estudiar es Derecho en Venezuela, porque no existía ciencias políticas. Y una vez que cae Pérez Jiménez y que García Pelayo viene a la Universidad Central de Venezuela y que viene inicialmente a dictar un seminario sobre ciencias políticas, ahí mi papá llega directamente y hacen una dupla bien interesante donde ellos trabajaron en conjunto un buen tiempo hasta prácticamente la década de los 70. Periodo largo. Mira, Juan Carlos, en el mundo de la historia americana, hay mucha mexicano, hay mucha tradición de hablar de la inmigración española y cómo engrandeció a la Academia Mexicana. La profesora, por ejemplo, Carmelita, es una de las académicas que más se ha dedicado a este estudio, que implica pues el estudio de la Casa de España, la creación del Colegio de México. Una muy poco de lo que significó la llegada de los migrantes a México. Sin embargo, en Venezuela, tengo yo la impresión de que estos estudios han sido como más atomizados. No ha habido una intención dirigida a analizar la influencia que tuvo la inmigración española en la academia venezolana. Y creo que, aunque es un país más pequeño, con menos tradición, que no tiene Colegio de México ni una Casa de España, los generaron mucha movilidad dentro de lo que era el movimiento académico venezolano. Entonces, en este contexto grandísimo que te estoy dando, amerita tu papá, por ejemplo, una historia del inmigrante, o amerita una historia de los académicos venezolanos que en esa Universidad Central, por poner solo un ejemplo, hicieron que esa universidad se convirtiera en buena parte de lo que hoy es la intelectualidad. Tú desde tu visión de la historia, con lo que has hecho en la migración, esto se podría hacer más para historia de estos centros de investigación en una figura tan importante que es la Academia Venezolana. Sí, ciertamente, Dora. Ahora, también tengo aquí a la mano un par de libros. Bueno, no tengo uno acá. En la Universidad Central, en la década de los 90, se escribió un libro, ahora no recuerdo el autor, que es Forge y Crisol de la Universidad Venezolana, y es historia de los exiliados republicanos en la universidad, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con estos aportes de figuras como Manuel García Pelayo, Moles Covet,
los Pisuñer, ¿sí? Muchos intelectuales que dieron aportes fundamentales para los ámbitos formativos, culturales y educativos. Pudiéramos hacer una lista y bueno, empiezan a aparecer otras figuras, Pedro Grases y todo el aporte que implica para la historia y el reconocimiento de la figura de Andrés Bello Grases, el mismo José Antonio del Real y su impacto en el mundo del teatro en Venezuela. Pero entonces, además de ese libro de Forge y Crisol, hay un libro que salió hace poco, que ha sido muy poco difundido, ¿sí? Por el contexto que vivimos de locura en los últimos 2 o 3 años. Ya no te estoy viendo, me estoy viendo solamente a mí. Ya no sé si estoy en vivo o no estoy en vivo. Ok, ahora sí creo que te comienzo a ver nuevamente. Aquí estamos, Juan Carlos. No te veo, pero te escucho. Ok, mira, entonces te comentaba que hay un libro que es este libro, a ver, que se llama Un lugar donde vivir y crear, españoles en la Venezuela contemporánea. El libro lo publicó Ariel con aporte de la Oficina Cultural de la Embajada de España y lo coordinó Inés Quintero. El libro es interesante porque hace una revisión del aporte de los inmigrantes españoles de la segunda mitad del siglo XX, su aporte en diferentes áreas de la historia venezolana. Entonces, para dar un poco respuesta a tu pregunta, yo creo que sí, obviamente vale la pena seguir con estos estudios, pero más allá de eso, yo creo que hemos fallado en la difusión. Nos hemos quedado muchas veces, y esto es un mal de los antropólogos históricamente, y humildemente yo diría que es un mal que han heredado los historiadores de parte quizás de los antropólogos o por un contagio simple, que es que estamos produciendo investigación muy importante, pero que solamente se está difundiendo entre los interesados en el tema, ¿sí? No hay una difusión más allá. Entonces eso, claro, nos llevaría a discutir un poco cuál es el papel del historiador o cuál es el papel del historiador cuando hace historia, si su papel es meramente académico o si debe ser un papel divulgativo, si existen los espacios para que el historiador divulgue su investigación más allá del espacio del Congreso o el simposio o estos seminarios web que ahora están tan en moda o estos live. Entonces, yo creo que cuando empezamos a ver la cantidad de publicaciones que se han hecho con respecto a este tema, pero también con respecto a otros contingentes inmigrantes, la cantidad de investigación que se ha realizado con respecto a los inmigrantes portugueses y su aporte fundamentalmente en las áreas empresariales industriales. También los estudios con respecto a los inmigrantes italianos, ¿sí? Donde, por ejemplo, Marisa Vanini tiene toda una historia importante. Nos damos cuenta de que hay en algo estamos fallando, que no logramos llegar a el público general. Decía que este es un mal que tenemos los antropólogos históricamente, porque yo hace un par de años veía, no recuerdo, era una conferencia donde un antropólogo, un sociólogo comentaba, ya alguien mayor, alguien como de 70, 60 años, comentaba, no, de 60 años debía tener. Cuando yo empecé a estudiar sociología, era sociólogo, disculpen, no era antropólogo. Cuando yo empecé a estudiar sociología, hace 40 años, en principios de la década de los 80, todos mis compañeros decían sociología.
¿y qué hace un sociólogo? ¿Para qué vas a estudiar sociología? ¿Qué es eso? Y bueno, yo les decía, sí, yo voy a estudiar sociología porque eso es importante y me doy cuenta de que eso es importante. Ahora, yo empecé a estudiar antropología en el año 1996. Cuando yo empecé a estudiar antropología, todos mis compañeros decían, ¿y antropología? ¿Y para qué vas a estudiar eso? ¿Qué hacen los antropólogos? Eso, ¿qué sentido tiene eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y no solamente por el te vas a morir de hambre, ¿qué aporte vas a brindar? ¿No? Yo decía, sí, yo voy a estudiar antropología y estoy convencido de que la antropología es importante. Y bueno, sí, yo creo que sí. Pero, ¿qué ocurre cuando yo recibo estudiantes hoy en la Universidad Central de Venezuela? Que ellos, cuando le dicen a sus compañeros del liceo, no, yo voy a estudiar, estoy estudiando antropología, la respuesta de sus compañeros del liceo es exactamente la misma de mis compañeros de liceo en los 90 o de los compañeros de liceo de los años 80. Es decir, no hemos de alguna manera posicionado nuestro conocimiento, nuestro saber o nuestros aportes a nivel general, ¿no? Y yo creo que eso le está pasando un poco y humildemente lo digo, quizás estoy cometiendo un sacrilegio al decir esto, pero yo creo que eso le ha pasado un poco a los historiadores recientemente. O sea, hay trabajos muy buenos, pero que no salen más allá de la academia. Sí, y hablo de la academia, este círculo de historiadores e interesados en el tema. Claro, yo me preguntaría, de acuerdo con lo que estás diciendo, yo también me preguntaría hasta qué punto trabajos como eso, por ejemplo, que acabas de mencionar, se convierten en seminarios de investigación, se convierten en trabajos en archivo, se convierten en nuevas fuentes para nuevas preguntas y nuevas investigaciones. Es decir, hasta qué punto la academia, con estas investigaciones que surgen o que se publican, va hacia abajo y hace que se difunda un conocimiento renovador y transformador. Eso es lo que yo pregunto. Claro, yo también me lo pregunto, pero eso, lo que yo quisiera expresar es, hay algo que no estamos logrando, ¿sí? O sea, digo, la academia finalmente y quien tiene incidencia o quien puede tener incidencia en la academia, entendida como un abstracto, somos nosotros, ¿sí? Que somos los que pensamos que este conocimiento tiene algún sentido, más allá de un sentido básico que creo que debe tener todo historiador, todo sociólogo, todo antropólogo, que es disfrutar lo que hace, ¿sí? Porque en una profesión a veces tan compleja y tan mal pagada como la antropología o la historia, ¿sí? Si uno no disfruta esto, es que uno es masoquista y está como pagando alguna penitencia o flagelándose. Yo creo que todos disfrutamos esto y ciertamente para mí ir a un archivo o hacer investigación etnográfica es apasionante, pero más allá de ir al archivo y tener información y poder discutirla con mis compañeros, con mis colegas, esto tiene que tener, pienso yo, algún sentido más allá, ¿no? Aunque uno puede divertirse mucho y pasar la vida haciendo crucigramas para uno mismo. Pero es respetable eso, pero no sé. ¿Sí? Claro, hay que pagar las cuentas. Ciertamente hay que pagar las cuentas, pero de alguna manera el que pagar las cuentas implica que esta persona sea una fundación privada, como en el caso de la Fundación Polar, o sea una institución del Estado como, qué sé yo, la universidad, que te está pagando por hacer investigación. La pregunta es, ¿te está pagando para que tu investigación tenga cierta incidencia o te está pagando porque tú eres un gran intelectual y te debe mantener como intelectual haciendo una producción que no llega más allá? Ojo, con esto yo no quiero decir que toda la ciencia y toda la investigación tenga que ser investigación aplicada y tenga que tener incidencia. No, pero
de alguna manera sí pienso que lo que hacemos tiene que buscar permear más allá de nosotros mismos. Un poco más allá del espacio académico pequeño o reducido. Yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero creo que para eso hay que trabajar mucho más allá de lo que es el contenido, de lo que tú estás produciendo, de dónde va, cómo se comercializa ese contenido y tener cuidado cómo te puedes convertir un mercader académico. También es un detalle que hay que tomar en cuenta. Sí, no, por supuesto, ahí hay también todo un aspecto ético donde viene, y eso sería discutirlo ampliamente, y hay espacios para discutirlo quizás, donde van desde nuestro compromiso con, entre comillas, la verdad histórica, ¿sí? Que yo creo que es básico, pero nuestro compromiso también con respecto a el uso que se le dé a este discurso histórico, ¿no? ¿Qué diría yo? Yo entiendo perfectamente que en un plano político, el discurso sobre el pasado, por no decir histórico, los discursos sobre el pasado tienen una fuerza grandísima, ¿sí? Y muchas veces se utilizan discursos falsados sobre el pasado, ¿sí? o falsos sobre el pasado. Yo creo también, por otro lado, que dentro de un plano académico, nuestra misión es tratar de hacer la aproximación, aunque no creo que exista la objetividad, uno siempre tiene compromisos, intereses, gustos particulares, ¿sí? Pero la aproximación lo más sincera posible con respecto a ese pasado. Y muchas veces el discurso del pasado, el discurso político del pasado y el discurso académico del pasado no coinciden. Y no pueden coincidir, y muchas veces los historiadores quedamos hablando, me incluyo como historiador en este momento, quedamos hablando entre nosotros, y quienes utilizan el pasado desde una perspectiva política quedan hablando entre ellos y hacia el público en general. ¿Cómo resolvemos esto? Porque quienes problematizamos esto somos nosotros. El político que utiliza el pasado, ojo, y el político no hablo aquí del político partidista, sino de cualquier línea donde un individuo asume una posición política. El político que utiliza el pasado de una manera intencional y quizás tergiversada, no tiene problema con ello. Quienes tenemos problemas somos los historiadores, que vemos ese uso del pasado y quizá los problemas a nivel ético, las consecuencias a nivel social, ético, que va trayendo. Entonces, vuelvo y repito, yo entiendo que no es culpa para nada, ni de los historiadores, ni de los antropólogos, ni de los científicos sociales, el uso que se dé o no a estos discursos. Pero el uso que se dé o no a estos discursos es algo que nos incumbe. Ahora, ¿cómo hacemos para tener incidencia ahí? Ese es todo el otro problema. Nos metemos a políticos y quizás si nos metemos a políticos nos transformamos. Y perdemos algunas de estas particularidades. Quizás haga falta algún trabajo para saber cuáles son los desafíos, ¿no? A los cuales nos trabajamos en este siglo XXI, quienes estamos trabajando en estas áreas de las ciencias sociales. Es lógico que ¿cómo vamos a ir con nuestro discurso, nuestra interpretación del pasado, nuestra comprensión del pasado? Yo creo que a veces una profesora alguna vez comentó
yo me quedé, en ese momento yo no lo entendí, pero después, ahora sí sé muy bien a qué se refería, que hay historiadores que son positivistas, es decir, que todavía tienen un funcionamiento mental que corresponde a herramientas y a metodologías del siglo XIX. Entonces, ¿hasta qué punto el oficio tiene una lentitud en su desarrollo? Pero ¿hasta qué punto nosotros tenemos la tarea de hacer una revisión en qué momento, cómo nos encontramos nosotros en la comprensión hacia ese pasado? Yo creo que esas reflexiones son siempre necesarias hacerlas. Así que estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, con muchas cosas de lo que estás diciendo, y no son solo los antropólogos, yo creo que en general las humanidades, las ciencias sociales y bueno, las ciencias que son menos duras, me parece a mí que andan en esa revisión. Se han revisado menos que las ciencias duras, tengo la impresión. Carlos, tu formación es en antropología. Y en la antropología, específicamente, tú te formaste en la arqueología. ¿Fue el motivo de esa elección de especificar y cómo que hacía o qué hace un arqueólogo ahorita en el siglo XXI? Mira, ciertamente, yo me formé como, bueno, yo soy antropólogo, ¿sí? Yo me entiendo profesionalmente como antropólogo. La Escuela de Antropología, de hecho, en la Universidad Central de Venezuela, forma antropólogos, aunque hay 4 áreas de formación particular, pero uno no sale graduado con una mención. Aunque uno desarrolla su carrera, su currículum dentro de una de estas 4 áreas, uno no sale con una mención. Entonces, estas 4 áreas son, por un lado, antropología social, la lingüística, la antropología física y la arqueología. Esto responde a la clasificación tradicional de la antropología en los Estados Unidos y la historia de la antropología de los Estados Unidos, y el modelo norteamericano fue adoptado en la Universidad Central de Venezuela en los años 50, cuando se crea la Escuela de Antropología y Sociología. En conjunto en ese momento, posteriormente se dividieron las escuelas. Voy a hacer un punto aparte que también es importante para entenderlo, y es el por qué en la escuela y la tradición norteamericana la arqueología está asociada al área de la antropología o a los estudios antropológicos, a diferencia de Europa, donde la arqueología está más bien asociada a los estudios de prehistoria, ¿sí? Dentro del área y de los departamentos de historia, la arqueología pertenece al área de prehistoria. Y esto corresponde básicamente, esto es un poquito más complejo, pero es que la historia de la disciplina, la historiografía de la arqueología en Europa está asociada directamente a el pasado europeo. Un europeo que, no sé, en Madrid, en Roma, abre un hueco en la calle, va a encontrar su pasado. ¿Cuál pasado? Bueno, va a encontrar las ruinas del Imperio Romano, y más abajo va a encontrar restos previos al imperio, hasta llegar al paleolítico europeo, ¿sí? Entonces, hay una continuidad directa donde entiendo que mi ancestro es ese de el paleolítico europeo, y hay una línea histórica totalmente continua. En los Estados Unidos es diferente, y esto responde también al proceso de colonización e inmigración colonial en los Estados Unidos, donde no hubo fundamentalmente mestizaje. Entonces, la academia norteamericana, los académicos norteamericanos en el siglo XIX fundamentalmente se entendían a sí mismos como descendientes de europeos, más tempranos o más tardíos. Entonces, lo que estaba debajo de la tierra, sin ancestros indígenas.
Exactamente. Entonces, lo que estaba debajo de la tierra y los restos antiguos eran de los indígenas. ¿Y quién estudiaba a los indígenas? Los antropólogos. Y por eso es que los antropólogos hacen arqueología en América. ¿Sí? Eso ha traído muchas desencuentros entre la antropología y la historia cuando se trata de la arqueología. En México está mucho más integrada la arqueología a la historia que en Sudamérica. Y no hablar de los Estados Unidos, donde no está prácticamente integrada. Ya, claro, en los últimos 30 años hay los estudios de arqueología histórica que han incorporado esto. Pero bueno, una vez que te digo esto, yo dentro de esta formación como antropólogo integral, pero especializado en arqueología, yo básicamente dejé de hacer arqueología. Dejé de hacer arqueología una vez graduado. Yo no he hecho mucha más arqueología. Después he hecho reflexión arqueológica, he visitado sitios arqueológicos, más o menos he estado al tanto de lo que están haciendo algunos arqueólogos, pero no he hecho arqueología y no me entiendo a mí mismo cuando a mí me dicen, tú eres arqueólogo. No, yo no soy arqueólogo. Mi tutor en el pregrado, que sí es arqueólogo, o por mucho tiempo hizo arqueología, no sé en este momento qué está haciendo, no tengo muchas noticias de él últimamente, decía que cuando él hizo arqueología en algún momento en Mesoamérica, creo que en Guatemala, con uno de estos viejas figuras de la arqueología mesoamericanista, un estadounidense, el trabajo como arqueólogo y la visión del ser arqueólogo es comprometerse de lleno con el pasado y los restos que están en la tierra, e implica prácticamente fundirte con ella. Le decía, en mi mal inglés le decía algo así como, archaeology is not a hobby, is to sacrifice your body. Es decir, la arqueología no es un hobby, es sacrificar tu cuerpo, es meterte de lleno y fundirte con estos restos del pasado antiguo para poder entenderlos. Esto un poco también una figura de la arqueología venezolana, de los fundadores, de los padres de la arqueología venezolana, que era José María Cruxen. Cruxen, los cuentos de la gente que trabajó con él decían que era muy así, el arqueólogo tiene que sumergirse en los restos del pasado para entenderlos, si no, no tiene nada que hacer, aunque Cruxen también era muy brillante y muy intuitivo. ¿Sí? Cruxen no tenía una gran formación académica, que sí la tenía, pero no era una profunda formación académica, sino que tenía mucho trabajo y una capacidad intuitiva grandísima. Y él no solamente trabajaba haciendo arqueología, sino incluía, antes de que se inventara el término, la etnoarqueología, donde la etnoarqueología es ver el uso contemporáneo y vivo de objetos o restos de cultura material y ver su desgaste, deposición, desecho, para entender después estas cosas que estamos encontrando de hace 100, 200, 300 años que están desechadas, cuál pudo haber sido ese uso previo o las ideas que estaban manejadas en torno a él. Hoy en día la arqueología en Venezuela está, y aquí lo voy a decir a riesgo de que algunos arqueólogos, y metiéndome un poco y con el respeto de todos ellos, metiéndome un poco en un campo que, como ya dije, no es quizás, no soy la persona más adecuada para hablar de ello. Yo siento que la arqueología está un poco de capa caída, y de capa caída producto de diferentes situaciones nacionales. La primera, la emigración. En Venezuela, la gente que hacía arqueología y figuras con un potencial grandísimo como arqueólogos, se han ido, muchos de ellos están haciendo arqueología afuera, ¿sí? En universidades europeas, en universidades latinoamericanas, en Estados Unidos, y bueno, con intención de volver y con ganas de volver, pero viendo muy difícil esa posibilidad. En Venezuela había una generación de arqueólogos se está jubilando. Tampoco es que son tantos los arqueólogos, ¿no? Podemos contar los arqueólogos con los dedos de las manos y los pies y creo que nos sobran, pero hay varios que se están jubilando, que es la gente que me formó a mí o formó a mi generación, entonces también están dejando ese trabajo un poco y
se dificulta un poco la posibilidad de hacer arqueología. Además, la arqueología, si la historia es complicada y la historia de primera mano es complicada, o sea, ir al archivo es complicado, el acceso al archivo, el acceso a los documentos es complicado, el acceso a los restos de cultura material dispersos en el territorio nacional es mucho más complicado, producto de una situación económica, una situación de seguridad particular. Las posibilidades de desplazarse de hoy en día de un sitio a otro son mucho más complejas. Sin embargo, hay mucha gente que está trabajando. Hay personas que siguen trabajando. Claro. No los puedo mencionar o no los quiero mencionar porque seguramente voy a omitir algunos y sería también injusto, ¿no? Pero yo creo que ese es un espacio de tiempo, el tiempo prehispánico, que tenemos que incorporar como periodo histórico más allá de las cosas que ya sabemos. Mario Zanoja e Iraida Vargas han insistido muchísimo desde los 70, desde que ellos publicaron Antiguas Formaciones y Modos de Producción Venezolanos, insistieron muchísimo en la necesidad de reconocer el tiempo prehispánico vivo, no el tiempo prehispánico solamente de los objetos y los peroles y las puntas de flecha, sino de la gente que estaba ahí y que hacía cosas y se organizaba, reconocerlo en el pasado histórico nacional. Sin embargo, hay toda una riqueza de información que se ha ido generando, la cual adolece exactamente del mismo problema que te comentaba antes para la historia de la inmigración española, quizás, y su impacto en la academia venezolana. Se ha ido generando, pero está publicada en una revista puntualmente por acá, se presentó en un congreso allá, hay un libro por acá en inglés y nadie lo leyó. Entonces, no hemos integrado, no hemos logrado integrar esta historia, si la podemos llamar historia, o este tiempo prehispánico entendido como histórico en nuestro discurso histórico. Y en nuestro discurso histórico no solamente objetivo, sino en nuestro discurso histórico identitario, más allá de la figura del indígena glorioso, los caciques heroicos y esta visión del momento de contacto. Entonces yo creo que trabajo tienen los arqueólogos ahorita para hacer muchísimo. Yo quisiera hacer arqueología cuando sea grande. Yo en algún momento volvería a hacer arqueología, pero hay muchas que me han interesado. Coincido contigo en muchas cosas, Carlos, en esto de la arqueología, en el porque tenemos que ir trabajando en esa idea de romper con inicio de la historia de los colombianos, que eso invisibiliza totalmente una historia de lo que es el continente de una sociedad que estaba allí previa. También el asunto de recursos. Recientemente recibí un video que se llama El Imperio y es un trabajo arqueológico que están haciendo en las costas de Panamá, una iglesia de Panamá. Han encontrado vestigios de ciudades prehispánicas antes de los viajes colombinos. Entonces lo que están haciendo un conjunto de investigadores ingleses, suecos, españoles y también del propio Panamá es que están recuperando todos los yacimientos de lo que es cultura material y también humana. Y una cosa que a mí me dejó realmente encantada como historiadora, y es que ellos están utilizando los recursos del ADN para investigar cuál es el estado de esas personas que saben. Entonces, encontrar indígenas, por supuesto, antes de este proceso, y ellos hicieron un video que fue este que me compartió Fidel, y es extraordinario, porque es una investigación multidisciplinar que además implica muchos recursos, porque utilizar el ADN para ver cómo era el estado de ese elemento humano hace 600, 700 años, a mí me parece admirable, e inmediatamente pues vi hacia el futuro. Coincido que las venezolanas tienen que incorporar como un continuo, como una ruptura,
el proceso prehispánico como una sociedad con vida propia. Eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y creo que para allá debemos irnos. Juan Carlos. Dora. Juan Ahorita. Carlos. Ahora sí. Ajá. Ajá. Juan Carlos, una última reflexión, que esto, da para muchísimo, ¿no? Tú te defines como un investigador politemático y polidisciplinar. Entiendo que es múltiple, ¿no? Que estás en una dimensión múltiple. Sin embargo, en tu investigación, en tu trabajo, el tema de la identidad ha sido como clave, ¿no? Es decir, es donde has venido indagando. Te pregunto, a ir cerrando, Juan Carlos, ¿qué ha inspirado, escritural hablando o desde la investigación, este encierro que nos ha dado la pandemia? Bueno, yo creo que en algún momento te comenté, hablando personalmente, que a mí el encierro me ha encontrado con esto, la cantidad de seminarios virtuales y lives y publicaciones que se están haciendo, que obviamente al principio de la cuarentena hubo como un arranque convulsivo y todo el mundo quería hacer live, todo el mundo quería hacer seminarios virtuales y ya estamos bajando un poco esa mecha, pero a mí me permitió reencontrarme con muchas investigaciones que están de calidad, que se están haciendo no solamente en el país, sino fuera del país, por colegas que en algún momento tuvieron relación conmigo, o yo tuve relación con ellos en algún momento de mi formación, y quizá uno en la cotidianidad de la universidad, venir, tal, estaba muy aislado de lo que quizás se está haciendo afuera. Yo he redescubierto, yo no me considero un analfabeto tecnológico, pero en este encierro he redescubierto estos recursos y he tratado de ir aprovechándolos. Vamos a ver, y espero que no perder el impulso ahora con algunas publicaciones que estoy tratando de llevar. Y con respecto al tema de la identidad, yo creo que es bien claro, bueno, para mí es muy clara mi intención. Mi intención es reconocernos en esto, en nuestro pasado, en nuestro territorio, en nuestro patrimonio también, ¿sí? Y entendiendo el patrimonio cultural, no solamente como los restos arqueológicos, sino también el patrimonio inmaterial. No simplemente como una cosa bonita, una cosa que está ahí, sino como algo vivo y que solamente tiene sentido en tanto nos apropiemos de él. Yo ahorita mencioné el patrimonio, me voy un poco a otro tema, pero creo que es importante. Yo pensaba cuando hace unas semanas vimos que se caían el techo del pasillo de la Universidad Central y el gran sufrimiento que claro que produce, a mí me produce un gran sufrimiento ver el techo del pasillo de la Universidad Central caerse. Y la gran alarma porque, bueno, estamos perdiendo nuestro patrimonio. Yo tenía una sensación también ambivalente acá. Voy a decirlo así, a mí me alegra que se haya caído ese techo. ¿Por qué? Porque eso visibiliza una situación que se estaba generando en la universidad. Y es una situación que lamentablemente supera el problema arquitectónico estructural, ¿sí? Los techos se levantan, afortunadamente el techo, la universidad estaba vacía, el techo se cayó y no mató a nadie, ¿sí? Pero recuperar ese techo lo que hace falta es voluntad y dinero, ¿sí? Sea reconstruyéndolo, sea haciendo cualquier cosa, pero se puede recuperar. Es mucho más dramático lo que pasa en la universidad como institución y que no solamente pasa en la central, pasa en otras universidades. La pérdida de bibliotecas, de líneas de investigación, y líneas de investigación o laboratorios que mueren porque básicamente
la persona que lleva la línea de investigación ya tiene 70 años, lleva 40 años de vida universitaria, ha pasado 15 años que se puede jubilar y no se ha jubilado, y llega el punto en que ya se tiene que ir, y sus estudiantes, todos los estudiantes que ha formado, la mayoría, o en la mayoría de los casos, están fuera del país. Entonces, perdemos recursos que esos sí son irrecuperables. Eso no lo podemos recuperar con simplemente dinero. Hará falta dinero para recuperarlos, pero hace falta muchas otras cosas, ¿no? Y esto me amarra nuevamente con la inmigración. Toda la ganancia que nosotros tuvimos con los inmigrantes que vinieron acá, formados afuera, donde países, estados habían invertido en la formación de personas que vinieron acá y llegaron a un ambiente universitario y se pusieron a producir, y generamos eso, líneas de investigación prácticamente de la nada con la llegada de estos inmigrantes. Nosotros ahora estamos siendo los alimentadores de espacios donde estamos formando muy buenos profesionales, estamos invirtiendo mucho en la formación de profesionales, y lamentablemente por una situación particular los estamos perdiendo, y ellos, otros países, otras instituciones, se están aprovechando de eso. Ojo, no digo que esto sea injusto, es un aprovechamiento justo, y además el profesional que se va del país también es muy justo y muy lógico que busque una mejor calidad de vida. Pero esa situación de la universidad yo creo que es importante también estar al tanto de ella. Claro, claro. Juan Carlos, bueno, esta conversación da para mucho, muchas reflexiones, muchas tomas de posición, muchos desafíos, cómo estamos viendo la academia, cómo nos vemos nosotros, pero también cómo nos vemos dentro del proceso global, ¿no? Claro. De planetario, no solamente universitario del espacio donde nosotros hemos egresado. Yo creo que en esa mira hay que situarse, bien en la formación, bien en la proyección, en todos los desafíos que hay detrás de todo esto. Juan Carlos, esta conversación, bueno, dará para mucho, para seguir buscando la vuelta y, bueno, seguir reflexionando. Así es, así es. Así que yo espero, Juan Carlos, bueno, proyecciones específicas sobre, no sé, como la antropología en Venezuela, el estado de la arqueología. A mí me gustaría, yo como que vengo del área de la historia y que desconozco tanto, me gustaría conocer qué se está haciendo en la arqueología, qué estudios hay en el mundo, es decir, en qué lugar estamos los venezolanos en ese mundo de la academia. Pero claro, para eso necesitaríamos hacer unos cuantos reflexiones como esta y sentarnos en grupos de trabajo y generar un debate de construcción. Estas conversaciones yo siempre yo las he querido montar sobre lo positivo, es decir, pensar en cosas que pueden mejorar, que vamos para bien, no en ese sentido negativo que muchas veces en nuestro mundo académico, bueno, y ciudadano, es tan común que todo es como malo, todo es terrible, estamos en la peor situación. Yo creo que eso hay que mirarlo con cuidado y apostar un poco más allá, y sobre todo apostar al trabajo que hacemos, el trabajo que tú haces, el trabajo que yo hago, las 10 personas que están allí conectadas, el trabajo que hacen. Es decir, yo creo que hacia eso hay que apostar. Entonces, en ese espíritu, Juan Carlos, a mí me gustaría que esto, bueno, volviéramos a conversar sobre temas más específicos, y bueno, también esperar tus investigaciones y tus escritos. Te estamos esperando, Juan Carlos. Seguro, Dora, seguro. Vamos, queda pendiente eso, y nada, simplemente las cosas, todo lo que yo he escrito está en mi perfil de academia.edu. Eso lo pueden buscar, no es tan complicado, o cualquiera me puede escribir por el Facebook o por el Instagram, y yo les paso las cosas que yo he escrito en algún momento. No son tan interesantes, pero pueden servir para algo. Claro, y también es importante comentar que las publicaciones de La Polar están en la página que me comentaste. Ah, sí, eso es, mira, del proyecto editorial de La Polar es fabulosa. La biblioteca virtual de la Fundación Polar es Bibliofep, Bibliofep, biblioteca y Fundación Empresas Polar. La pueden buscar por internet, ahí están la mayoría de las publicaciones que ha sacado la Fundación.
en formato digital. Está el Diccionario de Historia de Venezuela, GeoVenezuela, Suma del Pensar Venezolano. La mayoría de las publicaciones de la Fundación están ahí y es un recurso, bueno, bien útil. Claro, también está tu libro de Claro. una revista del 2018. Muy importante. Bueno, Juan Carlos, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Espero que me vuelvas a invitar. Así será. Bueno, muchas gracias a todos. Y como saben, este programa, bueno, va a estar en la plataforma de Facebook, porque es donde estamos ahorita haciendo la proyección, pero también lo vamos a montar en YouTube. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Gracias a ti.